Hola, José, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, muchísimas gracias, vale. Entonces, pues muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a hacer una de las actividades del grupo de interés, que es el caso clínico difícil, pero pues vamos a hacerlo con el objetivo de que sea más parchado. Entonces, pues esta presentación la realizamos entre Juan Eduardo Rodríguez, quien está actualmente en séptimo semestre, y pues mi persona que soy José Manuel Palacio Cardona, actualmente en semestre 11. Ahí se corrió un poquito, apenas queda faltando una semanita y media para pasar a 12. Entonces, pues bueno, con respecto a la tabla de contenidos, pues vamos a hablar de los datos del paciente, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes de revisión por sistemas y examen físico, un abordaje inicial y laboratorios y pues finalmente vamos a hablar también como desde una perspectiva diagnóstica. Entonces, pues espero todos hayan tenido oportunidad de revisar el caso clínico como se los compartimos en relación pues a los hallazgos que están en este sentido para que estemos un poco compaginados y ya luego también profundizaremos un poco en lo que va en relación a los aspectos teóricos de la patología que se viene tratando en este paciente y pues el abordaje diagnóstico global para el mismo. Listo, entonces, para empezar, pues en cuanto a los datos del paciente, tenemos que pues, es un paciente masculino de 45 años de edad, natural y procedente de Bogotá. Su ocupación es ser asesor comercial de una empresa y pues ingresa a urgencias en compañía de su esposa. Bueno, entonces, el motivo de consulta del paciente a la fecha del 19 de abril del presente año, en ese momento consta de la siguiente manera. El líquido de la diálisis salió feo y me duele el abdomen. Listo, entonces, ya la enfermedad actual tenemos un paciente masculino de 45 años con antecedente de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal desde el 2021, con diuresis residual escasa, quien se encontraba de viaje en Anapoima y hace 15 horas, al hacer su diálisis diaria, percibe líquido peritoneal turbio, por lo que decide retornar a Bogotá para consultar a urgencias. Posteriormente, hace 5 horas, inicia con dolor abdominal generalizado, especialmente lo que es el epigastrio, de intensidad 10/10, asociado a distensión abdominal, disnea, náuseas, deposiciones líquidas sin moco ni sangre y fiebre no cuantificada. Listo, entonces, en cuanto a antecedentes de relevancia, entonces tenemos que los patológicos, el paciente tiene hipertensión arterial, enfermedad renal crónica en estadio 5, en diálisis peritoneal desde noviembre del 2021. En cuanto a los farmacológicos, paciente consume o bueno, se encontraba en tratamiento ambulatorio con furosemida 40 miligramos cada 12 horas, minoxidil 10 miligramos cada 6 horas y metoprolol succinato 50 miligramos cada 12 horas. En cuanto a los quirúrgicos, el paciente ha tenido procedimientos pues, relacionados más que todo pues, con su enfermedad renal crónica, como lo son la colocación de un catéter para la diálisis y una biopsia renal. Tóxicos niega, transfusionales, pues refirió una vez en la clínica El Country en el 2022, familiares niega, inmunizaciones niega, alérgicos también niega. Y en cuanto a hospitalizaciones, refiere una hospitalización del 24 al 31 de octubre del 2021, pues cabe resaltar que en dicha hospitalización fue donde le diagnosticaron ya como tal el tema de la enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. ¿No es lo mismo? Listo, entonces ya en cuanto a la parte de revisión por sistemas, en la parte constitucional, pues el paciente niega pérdida de peso, niega diaforesis nocturna. Lo único positivo en este apartado es una fiebre no cuantificada. Hacia la parte neurológica, niega cefalea, focalización neurológica, pérdida de fuerza o parestesias. Ya del apartado cardiovascular, niega lo que es dolor torácico, palpitaciones o síncopes. Pulmonar, niega tos o expectoración y niega disnea. Ya hacia la parte gastrointestinal, niega deposiciones líquidas, náuseas, vómitos, constipación y cambios en la apariencia de las heces. Ya hacia la parte del sistema genitourinario, niega lo que son los síntomas irritativos urinarios u obstructivos. Ya hacia la parte musculoesquelética, niega lo que es artralgia, rodillas, codos, tobillos u otras articulaciones. Y finalmente, pero no menos importante, hacia la parte autoinmunitaria, niega todo lo que es rash malar, Raynaud, síntomas Zika y no tiene úlceras orales y tampoco orina espumosa. Listo, entonces al examen físico tenemos un paciente en regulares estado general, regulares condiciones generales, álgico, taquicárdico y taquipnéico.
A nivel general, el paciente pues refiere discermias en hora de la noche hacia la parte de cabeza y cuello, una mucosa oral deshidratada, mucosa oral seca. Hacia la parte de tórax, un paciente taquipnéico con respiración superficial, con taquicardia, pero sin agregados pulmonares. Hacia la parte del abdomen, pues encontramos un abdomen que se encuentra distendido, doloroso a la palpación generalizada y no presenta signos de irritación peritoneal. Y hacia la parte de las extremidades, encontramos unas extremidades simétricas con edema grado 2 sin fobia. Pues eso tiene más, o sea, tiene que ver o pues estar relacionado con su enfermedad de base, es decir, la enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Listo, entonces, teniendo en cuenta toda la información anteriormente dada, pues teniendo en cuenta que ustedes ya revisaron el caso con antelación, ¿cuál creen ustedes que sería el abordaje inicial y qué laboratorios solicitarían para este caso? ¿Si alguien quiere participar? Bienvenido. Ahí, Juan Eduardo, antes de que hagamos la participación, también una claridad para, para nuestros compañeros del grupo que no estén ahorita en fase de clínicas. Básicamente esto es una dinámica que se suele ver desde que nosotros estamos en séptimo semestre y es que por lo general suele haber un caso, suele haber un paciente que representa un reto diagnóstico importante. ¿Esto por qué? Pues porque digamos que a pesar de que puedan haber o pistas claras con respecto a lo que puede tener, tal vez no se deriva en un diagnóstico preciso porque al final los resultados de lo que inicialmente se estudió fueron diferentes o en su defecto es un abordaje tal vez muy inespecífico, de una sintomatología muy variable que no permite direccionar hacia una patología puntual. Entonces, el objetivo es que con lo que ahorita les mencionamos, ustedes se hagan una idea inicial de, bueno, según estos datos iniciales de antecedentes, por qué mi paciente consultó, cuáles fueron las cosas que en las que consultó, los datos personales, cuál es el impacto que tienen con respecto a la historia clínica, hagan una articulación de todos esos elementos y pues a partir de eso digan cómo abordarían inicialmente, qué cosas pensarían y cuáles serían los laboratorios. Y en la medida de eso vamos avanzando. Listo. Bueno, Diego levantó la em, mano. Y, perdóname. Si no, quieres, dale, vale. Ok. Bueno, yo pediría primero un hemograma, también pediría unos gases arteriales para ver si hay algún trastorno pues en la oxigenación también del paciente o ácido base. Mm, También se podría pedir un marcador de PCR. eh, pues en cuanto a imágenes ya se podría pedir una radiografía pues de tórax. Perdón, de tórax no, más que todo por el cuadro, como un TAC de abdomen o una radiografía de abdomen. Por otra parte, además de lo que mencionó María José, a mí me llama la atención el antecedente de falla renal en manejo con diálisis peritoneal. Entonces, realmente, pues llegados a este punto, yo, pues, digámoslo, dentro de mi sospecha diagnóstica, yo podría estar considerando una peritonitis asociada a catéter peritoneal. Entonces, me gustaría pedir un análisis de líquido peritoneal para, pues, identificar si hay algún tipo de proceso infeccioso que esté cursando el paciente. Sin embargo, pues me llama la atención también que al examen físico no se reconocieron signos de irritación peritoneal y el paciente no tenía fiebre. Sin embargo, pues la taquipnea y taquicardia pues hace que todavía, pues considero yo, sumado al antecedente que ya mencioné, pues merezca la pena hacer un cultivo de un análisis del líquido peritoneal. Perfecto. Jesús, había visto que también levantaste la mano. Eh, no, iba a decir lo mismo. Listo, perfecto. em, Entonces, ¿alguien más iba a decir algo? sí, pues bueno, a mí, bueno, me gustaría considerar inicialmente que es un paciente que tiene de relevancia los antecedentes descritos de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal. mm, Llama la atención al examen físico que no se encuentra, pues que se encuentra taquicárdico, que se encuentra con cifras en rango de hipertensión, sin embargo, sí está taquipnéico. Inicialmente, pues llama la atención en su cuadro que podría enfocarse de dos modos, tanto como un síndrome hematoso por lo que llama la atención su edema en miembros inferiores grado 2 como algo infeccioso partiendo
las características que está observando de su líquido al hacer la diálisis peritoneal. Entonces, por el lado del edema, me gustaría pues estudiar distintas causas en él, inicialmente que no esté presentando, pues no tiene, digamos que otra sintomatología relacionada con lo mismo, pero como síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva algo agudo. Y por el lado infeccioso, pues pensando de manera similar a lo que han mencionado, una peritonitis asociada al catéter, buscaría también inicialmente pedirle algunos paraclínicos de SOFA. Digamos que calculándolo inicialmente, un quick SOFA no nos da para pensar de manera temprana en este tema, pero creo que se podría adelantar ya que es un paciente, digamos que podríamos pensar en riesgo, sería como lo que pensaría asociado. Quería mencionar también que la doctora Jennifer Martínez, residente de medicina interna de tercer año, nos está acompañando el día de hoy. Entonces, pues la idea es que también con los comentarios que hagamos y demás, la doctora nos va a enfocar. Y ya. Exactamente. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario o doctora Jennifer, algún comentario que nos quiera hacer hasta este momento? Hola, buenas tardes a todos. Pues no, me han parecido muy bien los aportes que han hecho. Me parece muy importante tener en cuenta, ¿están escuchando? Sí, Sí, doc. los antecedentes del paciente. Si bien al ingreso refiere fiebre no cuantificada, es importante cuantificar siempre pues esta fiebre y sobre todo los antecedentes del paciente. Alguien mencionó lo de el líquido peritoneal, importante en un paciente con una enfermedad renal que está con diálisis peritoneal activa. Entonces, pues siento que el abordaje inicial pues lo han hecho bien. Vamos a ver en el desarrollo del caso qué más entonces aportamos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, bueno, si por el momento no hay ningún aporte adicional, pues digamos que ya nos damos cuenta que varias de las cosas que ustedes mencionaron están dentro de los elementos que se hicieron parte de los estudios para este paciente. Entonces, pues vamos a avanzar. Listo, entonces, si quieres, devuélvete una diapositiva, por favor. Entonces, quería pues dar unos apuntes, digamos que puntuales, antes de seguir avanzando con la temática. Básicamente es que pues el abordaje inicial en el contexto, en nuestro contexto del paciente, pues que pues es fiebre de origen desconocido. Entonces básicamente el abordaje inicial, pues según las guías, casi que es netamente clínico, ¿sí? Depende mucho de la clínica del paciente y después de aquello que nosotros podamos extraer de lo que es pues, la anamnesis, el interrogatorio con el paciente y pues al analizar u observar pues la clínica de nuestro paciente. Entonces, estaba consignado en alguna de las guías que nosotros deberíamos evitar a toda costa de enviarle apresuradamente muchos paraclínicos al paciente, sino que más bien deberíamos enfocarnos en nuestro paciente de manera particular y pues en su clínica y de esta forma pues ya podríamos empezar a utilizar o emplear todo el arsenal de imágenes diagnósticas y paraclínicos enfocado al caso particular de nuestro paciente. Otra cosa que quería mencionar es que hay unos paraclínicos e imágenes diagnósticas básicas que, pues digamos que en contexto de fiebre de origen desconocido, siempre pues debemos mandar. Estos son hemograma, hemocultivos, perfil hepático que incluya pues bilirrubinas para el perfil o pues el puntaje SOFA, uroanálisis urocultivo y una placa de tórax, una radiografía de tórax. Ya en caso de que al enviarle esto al paciente con sospecha de fiebre de origen desconocido, pues en caso de que todo salga normal en metas, entonces ahí ya podríamos hablar más o con mayor seguridad o con mayor confianza de que sí estamos frente a una sospecha diagnóstica de fiebre de origen desconocido. Ya que, por ejemplo, si al paciente le mandamos una placa de tórax y pues evidenciamos opacidades en ambos pulmones, pues ya pues iríamos descartando como tal el diagnóstico de fiebre de origen desconocido y pues ya estaríamos o entraríamos a pensar en una infección de origen neumónico, perdón. Listo, siguiente, por favor. Chicos, qué pena Listo, entonces, interrumpir. Em, yo soy listo. Camila, también soy residente pues, de R2 acá de Medicina Interna, que los quería acompañar hoy también con el caso.
Y es que es para decirles algo, o sea, súper importante, acuérdense que la anamnesis muy detallada es lo más importante, ¿sí? Porque hay que descartar las causas obvias. El paciente tiene muchos antecedentes y muchos factores de riesgo que son importantes. Entonces, por ejemplo, si están ante un paciente que está malo, es un enfermo renal crónico, es una citis, digamos que el algoritmo de fiebre, o sea, fiebre de origen desconocido, pues digamos que sí se debe hacer, pero se debe hacer un poco más rápido, ¿sí? Porque ellos entrarían de pronto dentro de la definición de inmunosuprimidos. Entonces, siempre dar como a las causas más comunes, hacer una anamnesis detallada como para no empezar como al gasto de recursos y eso, sino como para enfocar. Listo, doctora, muchísimas De gracias. acuerdo con Camila y ya que maneja, que Camila hizo el aporte de la anamnesis, en la historia clínica ustedes mencionan la parte epidemiológica. Tengamos en cuenta pues que nosotros somos un país endémico y es muy importante eso. En la historia clínica dice que el paciente previamente tuvo un viaje a Napoima, entonces pues es importante la parte de historia clínica para poder enfocar el ingreso del paciente. Entonces, siempre reevaluar y más que los pacientes inicialmente omiten mucha información, la mayoría. Entonces, es importante, sin embargo, ustedes hicieron una buena abordaje de la enfermedad actual y siento que la parte epidemiológica pesa mucho también para este caso. Vale, muchísimas gracias. Entonces, pues ya siguiendo con el tema, con la exposición, digamos que a partir de ese momento vamos a empezar a pues, hablar o a mencionar los diferentes paraclínicos e imágenes diagnósticas que se le realizaron a nuestro paciente en el tiempo, pues de manera cronológica. Entonces, inicialmente se tomaron dos gases arteriales de ingreso, los cuales reportaron una alcalosis respiratoria con insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, hipoxémica, para lo cual se indica oxígeno suplementario por cánula nasal. Y también contaba con un ionograma, donde no había un desbalance electrolítico. Entonces, con esto ya empezamos a considerar que el paciente tiene una probable peritonitis asociada al catéter, por lo cual se indica la toma de una radiografía, una ecografía y un TAC de abdomen. Adicionalmente a esto, se indican también química sanguínea y perfil de sepsis, escala SOFA, y según hallazgos se determinará, pues como tal, ya el inicio de la antibiótico-terapia. Entonces, adicionalmente, también se solicitó la valoración por parte del grupo de nefrología para asegurar lo que es la continuidad de la diálisis, y pues ellos consideraron que pues era necesario tomar o hacer toma o muestreo de un citoquímico y un cultivo de líquido peritoneal con posterior inicio de cubrimiento antibiótico con amicacina carga 300 miligramos y continuar a 100 miligramos por día en conjunto con vancomicina 1 gramo cada 48 horas. Y pues esto debido a que no se pudo trasladar al paciente de manera temprana a una habitación unipersonal para continuar pues todo este tema del aislamiento, se inició pues la antibiótico terapia o el cubrimiento antibiótico de manera acelerada, por decirlo así. Siguiente. Listo. Entonces, dentro de los paraclínicos e imágenes diagnósticas iniciales, el paciente también contaba con una radiografía abdominal, la cual su único hallazgo positivo era una medialización de las asas que sugiere una presencia de líquido intraabdominal. Ya hacia la parte de radiografía de tórax, lo positivo que se evidenció en esta imagen fueron unos signos congestivos y un derrame pleural izquierdo, tal y como podemos apreciar en la imagen. Listo, ya hacia la parte del TAC de abdomen contrastado, este evidenció una ascitis leve con cambios por inserción del catéter, pues por la diálisis peritoneal. Pues al paciente, como les venía diciendo, también se le ordenó una toma de un TAC de alta resolución de tórax, pues para una mejor caracterización de la patología pulmonar, pues por los hallazgos que se evidenciaron a la hora de la radiografía de tórax. Y el TAC evidencia una presencia de atelectasias segmentarias de ambos lóbulos inferiores, pero no una evidencia clara de consolidaciones, por lo cual pues a este punto ya podríamos ir descartando una infección, un proceso infeccioso de origen neumónico. Listo, entonces, posteriormente se inició manejo de pletora en contexto de falla cardíaca,
pues porque el paciente también presentó un ProBNP considerablemente elevado de 2873. Adicionalmente, también contaba con un ecocardiograma transtorácico con hallazgos de hipertensión pulmonar severa, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 75 y un ventrículo derecho muy dilatado. Adicionalmente, también se indicó citoquímico y cultivo de líquido peritoneal cada 72 horas. A fecha del 21 de abril tenemos el reporte del cultivo de líquido peritoneal en el cual no se observan microorganismos tras 24 horas de incubación. Adicionalmente, también pues contamos con la prueba de hidróxido de potasio negativa, pues cabe resaltar pues para los que no saben que pues esta es la prueba que se utiliza para diagnosticar infecciones de origen fúngico. Siguiente. Listo, entonces ya a las 72 horas posteriores ya contábamos como tal con el primer reporte del cultivo del líquido peritoneal con crecimiento de cocos gram positivos, por lo que se proponen 7 días de manejo antibiótico. Adicionalmente a esto, el análisis citoquímico y citológico de ese día no tuvieron características infecciosas. También contaba con paraclínicos de control, con un ideograma con hipocalcemia, por lo que se solicitó albúmina, hemograma sin leucocitosis, con anemia sin requerimiento de soporte transfusional y sin trombocitopenia. Listo, ya para el 30 de abril se llega a la conclusión de que el paciente no se beneficia como tal de un nuevo citoquímico por parte de nefrología, ya que tuvo un último descenso significativo de lo que es el recuento leucocitario y el paciente ya se encontraba asintomático a nivel abdominal. Entonces, dicho día el paciente se encontraba en plan de egreso, sin embargo, durante la noche presentó un pico febril sostenido de 40 grados Celsius. Entonces, a raíz de este, pues digamos que de este hallazgo, se indicó hemocultivar al paciente y se inicia manejo con una cefalosporina de cuarta generación, que en este caso fue cefepime. Entonces, por presentar síndrome febril acompañado de dolor abdominal en horas de la noche, también se solicitó un citoquímico y un citológico de líquido peritoneal de nuevo, el cual se encuentra sin características infecciosas y hemocultivos fueron negativos a las 24 y 48 horas. Algo adicional es que también contó, pues, evidentemente, con paraclínicos de control, en donde un hemograma, bueno, encontramos un hemograma con sin leucocitosis, con anemia leve y sin trombocitopenia. El paciente continúa con picos febriles de 39 grados centígrados aproximadamente, sin evidencia de lesiones en piel sugestivas de infección, sin presencia pues, de síntomas irritativos debido a la anuria y sin dolor abdominal. Debido a la radiografía, pues que en la radiografía se pudo evidenciar un engrosamiento parietal derecho, pues se solicitó un TAC de alta resolución de tórax de, digamos, de novo, pues ante la sospecha de una sepsis, ya sea de origen pulmonar versus bacteriemia, y pues por ende se inicia un carbapenémico, pues que es un antibiótico de amplio espectro, y pues evidentemente en el nuevo TAC de tórax de alta resolución, acá se evidenció o se evidenciaron atelectasias segmentarias de ambos lóbulos inferiores, pero pues no hubo evidencia como tal de consolidaciones, que era lo que anteriormente les mencionaba. Y pues por ende, pues podríamos ir descartando hasta este punto de un foco de origen neumónico, una neumonía. Listo, entonces ya dejamos de lado, digamos que hasta este punto, el tema de los paraclínicos y pues de la línea del tiempo, por decirlo así, en cuanto a los paraclínicos de nuestro paciente. Lo dejamos de lado por un momento y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de generalidades de la fiebre de origen desconocido y de la fiebre como tal. Entonces, primero vamos a empezar hablando de la fisiopatología de la fiebre. ¿Por qué se produce la fiebre? Entonces, básicamente, esto se constituye, diría yo, de diferentes fases. La primera fase consiste en la detección de patógenos y liberación de pirógenos exógenos. Acá, pues, evidentemente, como ya todos sabemos, la fiebre a menudo comienza tras una infección causada por, ya sea por bacterias, hongos, virus u otros microorganismos. Estos patógenos liberan sustancias denominadas pirógenos exógenos, como los lipopolisacáridos de las bacterias. Posterior a esto, la siguiente fase hace referencia a la activación del sistema inmunitario y liberación de pirógenos endógenos. Acá, pues, los pirógenos exógenos desencadenan una respuesta total del sistema inmune y lo que son los macrófagos y las células de Kupffer en el hígado fagocitan los patógenos y liberan sustancias químicas denominadas patógenos endógenos.
Estas son principalmente citoquinas como la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa. Y pues estas citoquinas endógenas viajan a través de la sangre hacia el cerebro. Entonces, ya posteriormente tenemos la siguiente fase que hace referencia a la actuación del hipotálamo. Acá estos pirógenos endógenos que les comentaba llegan hacia el hipotálamo, más particularmente hacia el área, perdón, preóptica del hipotálamo, que es una región del cerebro sensible a la temperatura y a las señales inmunitarias. Aquí los pirógenos endógenos estimulan la producción de prostaglandina E2 a partir del ácido araquidónico y pues esta producción, cabe resaltar que esta producción está mediada por la enzima ciclooxigenasa, la COX. Posterior a esto, pues digamos que da lugar a la fase de aumento del punto de ajuste de la temperatura. Esta prostaglandina E2 que pues, les mencioné anteriormente actúa sobre las neuronas del hipotálamo, elevando el denominado punto de ajuste de la temperatura corporal. Digamos que hablándolo de manera un poco más coloquial, acá debemos imaginarnos como que el termostato de nuestro cuerpo ha subido. Posterior a esto, sigue la respuesta fisiológica para alcanzar la nueva temperatura. Entonces acá el cuerpo percibe la temperatura actual como demasiado baja en comparación con el nuevo punto de ajuste. Entonces, para aumentar dicha temperatura corporal se desencadenan diferentes mecanismos fisiológicos, tales como son la sensación de frío y escalofríos, vasoconstricción cutánea, disminución del flujo sanguíneo cutáneo, aumento del metabolismo energético y un aumento de la frecuencia cardíaca. Posterior a esto, la siguiente fase es el mantenimiento de la fiebre. Acá, pues, los diferentes procesos continúan hasta que la temperatura corporal alcanza un nuevo punto de ajuste, pues, que pues, está preestablecido por el hipotálamo, y pues esto genera lo que pues, conocemos como la fiebre. Algo muy importante, algo puntual, es que pues, la definición de la fiebre varía dependiendo del lugar en donde pues, la tomemos. Si la tomamos de manera oral, viene siendo de 37,8 grados Celsius aproximadamente y de 38,3 grados Celsius si la tomamos de manera axilar. Y finalmente, encontramos la fase ya de resolución de la fiebre como tal. Entonces, acá a medida que la infección se controla, la producción de pirógenos endógenos pues disminuye significativamente. Acá el hipotálamo vuelve a establecer lo que es el punto de ajuste de la temperatura a su nivel normal. Y pues el cuerpo entonces inicia mecanismos para perder calor. Básicamente, pues el termostato del cuerpo vuelve a condiciones de normalidad. Esos mecanismos que el cuerpo emplea para pues la pérdida del calor son los siguientes. Primero, pues la sensación de calor, la vasodilatación cutánea, un aumento del flujo sanguíneo cutáneo y sudoración o diaforesis, teniendo en cuenta que la evaporación del sudor pues enfría la piel. Listo. Perfecto. Bueno, entonces pues ya creo que Juan Eduardo se encargó de dar muy detalladamente la explicación fisiopatológica. Acá únicamente pues en esta imagen les adicioné como un par de daticos que son de cierta relevancia con respecto a la fisiopatología de la fiebre. Pues tenemos que más o menos por cada grado centígrado que aumenta la temperatura corporal, hay un aumento equivalente de un 10 a un 12,5% de la tasa metabólica basal. Otra cosa que es muy importante también tener presente con respecto a la fiebre es que van a haber ciertas condiciones en las cuales el precipitante de la hipertermia va a funcionar como un elemento que es esencial, que va a permitir brindar una respuesta inmunológica suficiente contra algún patógeno o algún germen que esté generando pues como todo el curso infeccioso, pero en algunos otros casos, digamos que esta persistencia de la hipertermia se llega a ver asociada en ciertos puntos con, por ejemplo, lesión neurológica a largo plazo. Es en este sentido que, pues, digamos, la meta de temperatura que pues uno debe establecer en un paciente, las consideraciones que se tienen con respecto a, es tal vez un poco más la actitud permisiva con la temperatura del paciente versus con lo ideal es que yo le brinde un control, pues siempre va a ir enfocado a cuál es la condición clínica que yo estoy tratando. Sin embargo, pues como ya nos lo explicó muy bien Juan Eduardo, esto corresponde a un proceso que va por cuenta de toda la activación que se hace en esta cascada pues inmunogénica por parte de los distintos patógenos que pues dan la presentación por medio de los PAMs y los DAMs, los patrones moleculares pues asociados a patógenos, que pues básicamente lo que van a hacer es una activación de las células dendríticas y de los macrófagos. Que, pues como lo ven acá representado en esta imagen, van a cumplir con la función de
producir consigo mismo prostaglandina 2 y con ellos los pirógenos endógenos principales, que pues son la interleuquina tipo 1, interleuquina tipo 6, además del factor de necrosis tumoral alfa. Estas sustancias pues van a ejercer el efecto que ya habíamos hablado a nivel hipotalámico en el núcleo preóptico y esto va a favorecer la síntesis de la ciclooxigenasa tipo 2, que pues a su vez deriva también en la formación de más prostaglandina 2, que pues digamos es en esencia la que tiene una mayor actividad pirógena. Adicional a esto, pues hay algunos otros cambios que se pueden evidenciar, como ven acá, sobre los adipocitos pardos, sobre los vasos sanguíneos y pues sobre los miocitos. Dentro de estos, pues vamos a tener que hay una termogénesis por activación del tejido adiposo pardo. Vamos a ver que por la vasoconstricción que se hace por la liberación de catecolaminas, pues va a haber una menor pérdida pasiva de temperatura y pues adicional a esto también, sí, doctora. Qué pena, los interrumpo. O sea, van muy bien, sino que les quería decir algo súper importante porque acuérdense que hay pacientes que no hacen, o sea, es decir, que la fiebre no es la misma que en otros pacientes. Entonces, si bien los enfermos renales crónicos y los que están en diálisis no son inmunosuprimidos per se, ¿sí? Porque pues no es, por ejemplo, en el contexto de un trasplante o un VIH o alguien que venga recibiendo inmunosupresores, son pacientes con una disfunción inmune. Entonces, a veces nosotros vemos, o sea, cuando ya el paciente hace fiebre, digamos que son respuestas un poco más tardías, igual que lo que pasa en los cirróticos, igual que pasa en los pacientes ancianos. Porque, por ejemplo, en los cirróticos el amonio y en los enfermos renales crónicos la uremia puede causar congelamiento del termostato corporal y hacer que no se manifiesten como una fiebre normal. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque una vez es como difícil, ¿no? Como hasta qué punto yo digo que el paciente realmente está con síntomas, con infecciones o en qué punto está infectado. A veces cuando ya hacen fiebre ya es muy tardío y los pacientes están sépticos. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso y como lo que decíamos, lo que les decía la doctora Jenny, pero o sea, desde el principio revisar bien el examen físico y no ausencia de fiebre quiere decir que el paciente no está infectado, sobre todo en estos urémicos, en los cirróticos o en los ancianos, ¿vale? Vas muy bien, igual la fisiopatología está perfecta y lo estás explicando de forma clara. Muchísimas gracias, doctora. Sí, y de hecho, en relación a lo que usted dice, pues hubo un paper que estaba revisando dentro pues, de la revisión de la literatura para la charla, en donde también se está haciendo contractualmente una reevaluación de cuál debería ser el punto de corte, que pues digamos ya vamos a hablar un poco de criterios para FOD y demás, pero que también se hace una reevaluación del punto de corte por las variaciones de temperatura que presentan los pacientes para criterio por fiebre. Entonces, pues ahí sí, como en suma a lo que usted dice, doctora, completamente importante y de suma relevancia en ese sentido. Y bueno, entonces, pues creo que ya con respecto a lo que va de la fisiopatología, pues solamente nos faltaba como la mención especial por lo que es la actividad neurotransmisora de la acetilcolina, que pues básicamente en, en las fibras musculares, pues va a generar una activación de las mismas, pues digamos como para la mediación de los escalofríos en todo este término de la regulación de la temperatura. Entonces, pues bueno, como ya vemos que estamos en un contexto de fiebre de origen desconocido, como nos lo explicaba Janedardo, por todas las características del caso y demás, hay una serie de consideraciones generales que se deben de tener presentes con la fiebre de origen desconocido. Consideración número uno, pues digamos que la distribución epidemiológica a nivel global va a ser diferente. La doctora Jennifer nos mencionaba en principio un elemento que es crucial para que nosotros podamos hacer la interpretación y análisis para nuestra región, y es que pues somos una zona endémica. Como ustedes se dan cuenta, pues digamos que acá propiamente de este artículo que fue de donde se sustrajo esta información, per se no estamos mostrando datos que sean colombianos, datos que sean suramericanos. Sin embargo, pues sí podemos ver que hay algunas regiones del mundo que por algunas características, digamos, climáticas, de relieve y demás, tienen ciertas consideraciones similares, como lo es, por ejemplo, el sudeste asiático. Entonces, pues, básicamente para que ustedes se hagan una idea, en la distribución epidemiológica, pues vamos a pensar la distribución por causas infecciosas, vamos a pensarlas por causas no inflamatorias, por causas, perdón, no infecciosas inflamatorias, por neoplasias, causas misceláneas y pues básicamente lo que sería la fiebre de origen desconocido idiopática o pues la que no es clasificable o no tiene una causa razonable para manejar más o menos unos números que tengamos en mente, cerca del 52% el 52% de los casos estudiaban una serie de más o menos 18 casos, dio para que todos correspondieran en este sentido a causas del orden infeccioso. Por lo cual, pues digamos que
sería uno de esos elementos principales a tener que pensar, más por ejemplo en una región como la nuestra. Seguido de esto, pues también ya profundizaremos más adelante, pero nos damos cuenta que aproximadamente entre el 20 al 21% de los casos que se presentan de fiebre de origen desconocido terminan en condición idiopática, se van sin algún diagnóstico específico. Ya después de esto le persiguen las causas neoplásicas con aproximadamente un 8 o un 9%, las misceláneas con un porcentaje similar, y pues digamos que esas van a ser como las asociaciones estadísticas que pues vamos a manejar pues para la fiebre de origen desconocido. Entonces, simplemente para que nos hagamos acá más o menos una idea de cómo va la distribución por casos, pues veamos que para el tema de las infecciones hay una distribución que es de alguna forma u otra prevalente o un poco más de mayor relevancia, pues digamos especialmente en los casos de Europa y del sudeste asiático, que pues son los que suelen tener un marcaje, digamos, por volumen numérico más importante de todas las causas infecciosas que están listadas acá, los abscesos, la brucelosis, las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, la malaria, la meningitis, entre otras tantas. Y esto también es un mensaje que nos abre la puerta para que tengamos un razonamiento que es esencial en frente a todo lo que es la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido no es una situación de reto diagnóstico imposible, inmanejable, que nadie logra entender, sino que, pues digamos, eso suele corresponder al grupo más chiquito de interpretación. Realmente el grupo más grande es enfermedades comunes de presentación extraña. Y es ese razonamiento el que debería generarnos a nosotros la operatividad frente a la fiebre de origen desconocido. Porque pues si lo vemos acá, muchas de las causas que están listadas, mal que bien, son causas que por lo general son motivos de consulta frecuentes que terminan dentro de un plan de manejo claramente establecido, pero que al final la variación que tienen va por cuenta de una presentación distinta o una presentación, digamos, un poco más complicada. Ya con respecto pues a lo que tenemos de causas inflamatorias no infecciosas, pues tenemos muchos síndromes del orden o patología del orden reumatológico, dentro de las cuales pues están acá listadas muchas de las principales, la enfermedad de Behçet, tenemos también la polimialgia reumática, la polimiositis, el síndrome de Sjögren, el lupus, la artritis reumatoidea, y pues también vamos a tener la patología granulomatosa dentro de pues como lo que vemos aquí listado con la granulomatosis de Wegener y demás. Y pues dentro de las causas neoplásicas, pues podemos tener neoplasias tanto sólidas como hematológicas. Dentro de las neoplasias sólidas principales listadas, pues va a estar el cáncer de mama, el cáncer de colon, gástrico, próstata y riñón. Y ya dentro de las neoplasias hematológicas, pues fundamentalmente marcando los dos puntos más gruesos de significancia estadística, el linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, algunos casos documentados también de mieloma múltiple como causa de fiebre de origen desconocido. Sin embargo, pues nos mantenemos sobre esta misma tendencia que para la interpretación epidemiológica sigue siendo para Asia y para Europa, en donde se dan como estos marcajes principales de número de casos documentados. Entonces, ahora de lo que tenemos que hablar es de, digamos, esta transición a lo largo del tiempo de lo que han sido los criterios diagnósticos para fiebre de origen desconocido. Entonces, pues esto es una historia que data desde el siglo pasado, más o menos desde el año 60. Sin embargo, pues digamos que es desde el año 91 que se empiezan a hacer estos como principales. Entonces, pues nos ponemos principalmente sobre el año 91. Se proponen unos criterios iniciales en donde básicamente se da como una transición o se da pues un cambio de evaluación del periodo de una semana a 3 días de estudios en el hospital, en donde pues se hace una inclusión de un grupo específico de pacientes que pues van a ser por infección nosocomial o pues infección asociada a la atención en salud, que es como lo conocemos hoy día, las causas neutropénicas o pues en pacientes con inmunodeficiencia relacionada a causas distintas al VIH, que pues vendría siendo la tercera causa. De ahí ya nos saltamos al 97, en donde pues se hace una reevaluación de esto y pues básicamente decimos que se hace como un cambio para evitar que se presenten estos sesgos que se ven acá señalados y en donde pues se presentan distintas variaciones o como unos cambios significativos para el diagnóstico entre hospitales y entre países. Entonces lo que se hace es una recomendación que pueda cuantificarse, eh, digamos en términos de criterios para presentación de la fiebre de origen desconocido y que pues también vaya en relación a una serie, un set mínimo de estudios que se hayan presentado, de los cuales ya vamos a hablar un poco más adelante y que hasta el momento se mantienen vigentes, pero que pues digamos para la época era un criterio que no estaba muy bien dibujado. Y pues ya finalmente nos metemos en lo que pues son los últimos dos criterios o digamos los más fuertes en términos de revaluación, que pues van para el año 2021 y para el año 2024.
en donde pues para el año 2021 fundamentalmente reunimos estos nuevos criterios, que es una fiebre que se presenta por un periodo de 3 o más semanas con una cuantificación de 38.0 eh, o de 38.3 y que pues digamos tiene una persistencia que es importante y que sigue sin lograrse un diagnóstico oportuno a pesar de haber tenido un set de diagnósticos, un set de estudios para lograr un diagnóstico estándar, que ya lo vamos a ver en un paciente que es inmunocompetente. Y ya luego nos saltamos al 2024, en donde pues nos mantenemos con estos criterios que pues van a ser como el del consenso de Delphi, donde pues nos mantenemos por temporalidad, nos mantenemos por punto de corte de temperatura, digamos que se hace la distinción de 3 o más episodios de los cuales se presente. De nuevo, nos mantenemos sobre la opción de que pues en esencia va a ser un set mínimo de estudios que se hayan presentado para yo todavía no tener una conclusión diagnóstica y que esto sea en el contexto de un paciente inmunocompetente. Ya para esto, pues digamos que lo que sí se nos hace es una transición con respecto a la evaluación que se debe hacer. Número uno, prueba reciente de viada, sobre todas las antecedentes, motivo de consulta del paciente y demás, y la introducción temprana de estudios un poco más avanzados, como lo es, por ejemplo, el PET scan, la tomografía por emisión de positrones, dentro del marco de los estudios. Sin embargo, pues como ya lo veremos más adelante, son cuestiones que aunque se han venido introduciendo y se vuelven parte importante del estudio de la fiebre de origen desconocido, pues no nos eximen de la necesidad de abordar estos recursos con el término de la eficacia, la eficiencia y pues la gestión oportuna de los mismos. Todo porque, pues, como ya profundizaremos un poquito más adelante, todo parte en esencia de un punto clave que es una detallada anamnesis. Aquí, pues, es donde se hace también un recorte histórico de lo que ya veníamos hablando y, pues, como nos damos cuenta, las variaciones que se presentan desde el 2021 al 2024, pues, fundamentalmente van por el cambio, digamos, un poco más estricto en el punto de corte para la fiebre de origen desconocido, pero por el resto de cosas nos mantenemos igual. Por el punto de corte de la fiebre per se. Qué pena con ustedes. Entonces, aquí abajo hay un cuadrito que nos deja, en resumen, qué es lo que nosotros tenemos por definición. Y es una fiebre de 38.3 grados o superior persistente, documentada en varias ocasiones, que idealmente, pues como lo veíamos previamente, debería ser en 3 o más ocasiones durante el curso de al menos 3 semanas, el equivalente o más, con un diagnóstico de estudios intrahospitalarios o de tres semanas en el curso de visitas pues ambulatorias. Importante ahí, Entonces, perdóname, quiero hacer es que esa fiebre tiene que ser cuantificada, o sea, eso es demasiado importante porque si ustedes casi siempre al ingreso de los pacientes, pues una de las preguntas más frecuentes es si ha tenido fiebre, sobre todo si el paciente ingresa pues en una descompensación clínica y muchas veces los pacientes dicen que sí, de hecho la mayoría, pero ustedes van a ver que esa fiebre ha sido subjetiva o se sintieron solamente febriles al tacto, entonces obviamente esa fiebre tiene que ser documentada. Eso es muy importante, sobre todo pues en el ambiente hospitalario, que algún personal de salud, alguna personal del hospital la documente y la registre, porque pues o si no, no tendría validez como tal la definición. Bueno, así es, doctora. Muchísimas gracias. Vale, me habías dicho que retornará a la anterior diapositiva por algo adicional o ya podemos seguir. Y no, me habían pedido el favor, pero ya. Listo, perfecto. Entonces, pues adicional a esto, lo que vemos es que en la línea temporal también ha habido un cambio con respecto a lo que es la clasificación de la fiebre de origen desconocido. Pues digamos que ya previamente les había comentado de lo que es un esbozo en relación a esto, básicamente pues por cuestión de la variación en el enfoque. Entonces, pues previamente la clasificación se hacía por fiebre de origen desconocido clásica, fiebre de origen desconocido, qué pena con ustedes, nosocomial, asociada a inmunosupresión, y pues la que estuviera relacionada a los viajes o que pues tuviera como alguna causa endémica relacionada. Este digamos que pues no es el abordaje que se hace actualmente, sino que pues ya entró en desuso y el que se utiliza pues es el siguiente, que pues básicamente lo que nos dice es, debemos de pensar en causas infecciosas, debemos de pensar en causas inflamatorias no infecciosas, en causas neoplásicas y causas misceláneas, y también pues debemos pensar en la posibilidad de que nos lleguemos a quedar sin tener diagnóstico alguno.
Entonces, pues, uy, esto acá quedó un poquito corrido. Pero entonces, pues, para el abordaje inicial, ¿cuáles son las cosas en las cuales nosotros debemos ahondar o debemos de ser un poco más detallados? Número uno, una evaluación por historia clínica que nos documente un set de cosas altamente extenso, como lo es, por ejemplo, la exposición a contactos con personas enfermas, con animales, los viajes recientes, algún contacto que se haya tenido con potencial contaminación de sangre, como lo es, por ejemplo, con los tatuajes, los piercings, las transfusiones, el consumo de agua contaminada o que pues se pueda considerar que no es potable en principio, picaduras por mosquitos, en general también en relación a la historia familiar, digamos, como lo vamos a ver más adelante, también por las causas que van en relación a medicamentos, antecedentes que puedan explicar que haya algún síndrome familiar en respuesta a cierto medicamento o que haya un antecedente propiamente en relación al mismo. Y pues digamos que haya también alguna historia de enfermedades autoinmunes, síndromes febriles recurrentes y demás. Ya dentro de las otras cosas, pues lo que hablábamos como de viajes, pérdida de peso, anorexia o pues digamos cambios en el apetito en general, sí pues es pertinente para el caso y hace parte de los estudios de ampliación también conocer más o menos cómo es la dinámica por factores de riesgo exposicionales en actividad sexual del paciente o la paciente, los antecedentes vacunales y demás que también son importantes. Y ya luego, pues cuando nos vamos a la parte del examen físico, lo que vamos a ver es que hay un set de elementos que nos dicen como si su paciente presenta tales linfoma primario para pensar, por ejemplo, en un diagnóstico de sinusitis, dolor, en la exploración de la arteria temporal, pues digamos dolor, ausencia de pulso, que nos haga pensar en una arteritis temporal y pues así para todos y cada uno de los casos que se pueden estudiar como en un abordaje inicial. Entonces, pues ustedes se dan cuenta acá, tanto en la tablita de la izquierda como la derecha, hay varios elementos que nos pueden hacer pensar en algo y pues es según el hallazgo que usted tenga el examen físico, pues procure orientarse no solamente hacia ese segmento corporal, sino hacia las patologías diferenciales, bajo la premisa que hablábamos en un principio, que es, puede que mi paciente tenga algo común, que simplemente sea de una presentación extraña y que eso sea lo que explique que esté presentando eh, este cuadro de origen, de fiebre de origen desconocido. Ya dentro del set de estudios que se deben de hacer como parte de una evaluación mínima, pues vamos a tener los hemocultivos, vamos a tener el uroanálisis más el urocultivo, vamos a tener la necesidad de un hemograma más un panel metabólico completo, en donde estén incluidas las enzimas hepáticas, también un extendido de sangre periférica, una velocidad de sedimentación globular y pues una proteína C reactiva. Adicional a esto, pues dentro de los estudios imagenológicos que están recomendados, pues está el ultrasonido abdominal, la radiografía de tórax y pues dentro de los otros estudios complementarios, digamos como ante sospechas de causas neoplásicas, pues la toma de TAC de abdomen, TAC de tórax y pues un TAC craneal, que podrían corresponder también como a las causas principales de fiebre de origen desconocido, pues ante la sospecha de una enfermedad neoplásica. Entonces, pues cuando ya nos vamos a la parte sobre qué cosas podemos pensar, pues en principio podríamos hacer ahí sí como una retoma sobre los distintos elementos que causan la fiebre. Entonces, pues para las causas infecciosas, aquí tenemos unos ejemplos que están listados, como la infección por Rickettsia rickettsii, la babeviosis, tenemos la enfermedad de Lyme, que pues obviamente también en las consideraciones epidemiológicas de cada lugar, pues habrá que saber si es algo que se presenta o no se presenta en este segmento de la población con este segmento a nivel global. Y pues ahí al lado encuentran detalladamente cuál es el lugar o localización que le dice usted como, bueno, si es una persona que es proveniente de este lado, tuvo un viaje reciente a este lado, pues piénselo. Si la persona tiene documentación de, por ejemplo, algún vector, por ejemplo, un mosquito, o digamos ya por hacer aquí como un correlato simplemente imaginario, en infecciones por Trypanosoma cruzi que haya tenido un contacto con un pito, que sea algún vector, algún bicho que se pueda identificar, pues también preguntar, tener eso muy presente. Y ya pues aquí al lado en general un abordaje tanto por quién va a ser el reservorio, cuáles son las manifestaciones y pues cuál va a ser el tratamiento, que esto lo podemos revisar con la dejada de la presentación un poco más detalladamente. Aquí algunas otras condiciones, pues digamos de las cuales, por ejemplo, muy importante dentro de lo que nos señalaba este artículo del New England Journal of Medicine, por ejemplo, pensar en los casos de infección por leptospira, que pues digamos también es una causa muy frecuente.
presentar con bastante relevancia y pues como lo ven ahí por distribución epidemiológica, casi que lo dice por sí misma, es algo que es ubicuo, se presenta a nivel mundial y esto es lo que la hace tan importante, que pues a diferencia de las otras causas que son un poco más sectorizadas en función de la región del planeta que se esté, pues esta sí suele ser un poco más común. Entonces, pues, importante pensar por la contaminación de murino y pues digamos, es muy común ver en nuestro consumo de cerveza, ver con ciertos alimentos o productos que van a consumir si no pasan por una ya con respecto a otras causas, pues también recordar pensar en etiologías neoplásicas, en desórdenes inflamatorios o autoinmunes y pues en las causas misceláneas. En los cánceres, pues como ya habíamos visto por distribución epidemiológica, trae mucha relevancia pensar en linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, de las principales, en las causas el abordaje de unas causas diferenciales. Y que pues ya les voy a colocar más adelante unas diapositivas en donde se explique y se detalla un poquito. Y en las causas relacionadas a medicamentos, pues vamos a tener de reacción por hipersensibilidad, las reacciones relacionadas a la quimioterapia, el síndrome DRESS eh, y los síndromes de hipertermia que pues pueden ir, digamos, por ejemplo, relacionados a medicamentos anestésicos como a los relajantes musculares despolarizantes que pues generan hipertermia maligna, que pues es algo que se documenta en ese muy bien desde la historia familiar y que también se documenta que pues vienen siendo como estos elementos que son de una baja frecuencia de presentación, pero que pues de igual forma ante la evidencia en los hallazgos y demás que el paciente lo pueda tener, pues toman cierta significancia. Me Entonces, parece importante lo que dices porque dentro del abordaje de fiebre de origen desconocido, si vemos estos pacientes, muchas veces son pacientes comórbidos que vienen con un manejo ya previo y la verdad es muy poco frecuente que uno piense que los medicamentos y sobre todo en el contexto de antibióticos puedan causar fiebre, porque pues uno diría claramente que el paciente está cubierto con un agente antimicrobiano y pues que la fiebre no sería digamos, por un medicamento, pero pensar siempre en los medicamentos, sobre todo carbapenémicos, vancomicinas y los anticonvulsivantes también, porque sí se relacionan con fiebre. estoy escuchando, ¿me escuchan ahí? Sí, Es que te José. escuchamos como cortado a veces. ¿Me escucharon lo que dije? Sí, Sí. Doc. Ok, Sí. gracias. Doctora, se cayó la conexión, qué pena, ya les vuelvo a compartir nuevamente. Tranquilo. Listo. ¿Ya ahí está proyectándose nuevamente? Sí, José. Listo. Bueno, entonces pues como para hacer esta parte como del cómo pensar las distintas causas, pues aquí básicamente en este artículo que lo que se nos sugería era pues ver cuáles son las pistas que tenemos en la historia clínica del paciente, cuáles van a ser sus hallazgos principales al examen físico y pues qué marcadores o qué cosas podríamos encontrar positivas dentro de los estudios tanto de laboratorio como los estudios imagenológicos. Entonces, pues aquí dentro de estas causas digamos que de mayor relevancia, voy a avanzar un poco acá como para que
podamos ver, tenemos número uno, las infecciones por histoplasmosis, recordando pues dentro de los hallazgos exposicionales o dentro de las pistas para el paciente, la exposición a murciélagos o pues digamos como la materia fecal de los mismos, esto pues digamos muy localizado sobre ciertas regiones del mundo, como lo es por ejemplo en Estados Unidos, en las regiones de América Central y de Sudamérica y también de Australia. Dentro de los hallazgos que podemos tener pues como en la valoración, compromiso por neumonía o infección pues, por neumonía, úlceras bucales o, por ejemplo, úlceras en mucosas, adenopatías generalizadas, esplenomegalia, eritema nodoso, que pues, también hace parte de los elementos de abordaje del mismo, y el eritema multiforme. Y ya propiamente dentro de los hallazgos, pues podemos ver dentro de los estudios imagenológicos cavitaciones pulmonares, podemos ver hepatitis, que haya anemia, leucopenia y trombocitopenia. Dentro de la leishmaniasis, que pues también es otra causa que es bastante importante para nosotros, pues básicamente dentro de las pistas principales, que pues va a estar normalmente relacionado a un viaje reciente a áreas endémicas del mismo, y pues que por lo general estén como en una alta concentración de las moscas, que pues van a terminar siendo el vector principal para la misma. En los hallazgos principales a la examinación, que se presentan fiebres que, digamos, suelen tener una consecuencia como de patrón de dos picos que se presentan o de picos que se presentan en dos ocasiones a lo largo del día, cambios por hiperpigmentación del rostro, también de las manos, de los pies y pues también a nivel abdominal y los cambios que pueden dar por hepatoesplenomegalia y la hepatomegalia que también puede ir sin acompañamiento propiamente de la esplenomegalia y pues los hallazgos a las imágenes y también a los laboratorios pues realmente no van a ser muy específicos, pero dentro de las cosas que se podrían documentar está la pancitopenia. Ya hablamos también un poco de la leptospirosis, entonces pues únicamente para tener presente adicional dentro de los estudios imagenológicos, pues digamos principalmente de laboratorio, que pues puede debutar también con hepatitis y con una elevación marcada de las bilirrubinas, que puede presentarse con meningitis aséptica y pues con falla renal, que pues digamos terminaría configurando una de las complicaciones principales de la infección por leptospira, que pues es la enfermedad de Bailey. Otras causas acá que también están documentadas, aquí pues muy de importancia también los artículos para tenerlo presente. Y pues aquí este es un algoritmo que se nos presenta o se nos da como alternativa para el abordaje de la fiebre de origen desconocido, en donde pues en esencia lo que se nos dice es, número uno, ¿no? Es clave tener un buen abordaje de historia del paciente y un buen examen físico. Importante tener presente que para los casos de pacientes femeninas va a ser clave poder hacer un análisis detallado de causas o, pues, digamos, compromiso obstétrico o ginecológico en caso de que lo presente. Y pues ya a partir de esto nos empezamos a derivar por los distintos lados del algoritmo. Entonces, pues tengo pistas potencialmente diagnósticas. Si no las tengo, pues nos dirigimos a lo que hablábamos previamente. ¿Cuál es ese set de estudios mínimos que yo debería solicitar? Dentro de los cuales pues están los que mencionamos previamente y sumados a esos, por ejemplo, está la ferritina, una TSH, un factor reumatoideo, unos ANAS, unos ENAS, y pues adicional a esto también dentro del panel metabólico que hablábamos previamente, tener también una cuantificación electrolítica. Los estudios microbiológicos que habíamos mencionado, también pues teniendo en consideración las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana y los estudios imagenológicos que también se habían mencionado previamente. Si tengo realmente en cambio, o sea, si realmente tengo alguna pista diagnóstica, pues lo que debo hacer es solicitar los estudios que van en correspondencia a la misma. Y ya a partir de esto, pues es que se empieza a decidir más o menos qué es lo que va a pasar con mi paciente. Entonces, pues digamos, si yo me fui por el lado de no tengo ninguna pista diagnóstica, solicité todo esto y al cabo de esta situación, pues encontré alguna pista, pues si lo tengo, nuevamente me voy a dirigir específicamente a lo que tengo que estudiar y si no la tengo, pues entonces debo de preguntarme, ¿mi paciente reúne los criterios para fiebre de origen desconocido? Si no los reúne, pues digamos que una de las recomendaciones que también se hace es referir al paciente a un especialista que pueda hacer el abordaje de forma oportuna. Y si los reúne, pues digamos que aquí es en donde se nos introduce, por ejemplo, la consideración del PET scan como un estudio de relevancia, en donde pues en caso de que sea positivo se debe hacer el abordaje direccionado y en caso de que sea negativo, pues nos permiten casi que ciclar todo lo que hicimos desde un comienzo y reevaluar si hay algo adicional que nos esté faltando o alguna cosa que no se haya tenido en cuenta dentro de toda la anamnesis o valoración previa. En caso de que pues haya una nueva pista, pues se busca sobre lo que se tenga que buscar y en caso de que no,
pues valorar cuál es la condición del paciente, si requiere algún manejo adicional en relación a lo que esté presentando, tener en consideración la posibilidad de un manejo empírico que puede ir dirigido a una causa inflamatoria o una causa infecciosa, sea bien, por ejemplo, con antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos inmunosupresores y demás. Y pues en caso de que después de hacer todas estas cosas no haya ningún resultado, pues considerar la posibilidad de que es factible que el paciente se vaya sin un diagnóstico definitivo. Listo, entonces, siguiendo con el tema, básicamente voy a hablar un poquito de lo que es la fiebre de origen desconocido clásica. Básicamente la definición es la misma, fiebre de por lo menos 38,3 grados Celsius, objetivada en más de tres determinaciones por lo menos, con una duración de la fiebre superior a 3 semanas o ausencia de diagnóstico tras investigaciones oportunas de manera intrahospitalaria. Algo importante es que la fiebre de origen desconocido clásica se puede subclasificar a su vez, según la etiología, en causas infecciosas, neoplasias malignas, enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias infecciosas, causas inflamatorias y causas misceláneas. Algo de lo cual yo quiero ahondar un poquito acá en esta diapositiva es que anteriormente se consideraba que las causas de mayor prevalencia en el contexto de fiebre de origen desconocido eran las infecciosas, pero actualmente a través de diferentes estudios se ha podido establecer que las causas de mayor, digamos, prevalencia en contexto de fiebre de origen desconocido son las inflamatorias. Esto también varía dependiendo de la población a la cual o con la cual estemos tratando. Por ejemplo, en población pediátrica y pacientes inmunosuprimidos, las causas más prevalentes son las infecciosas, mientras que en pacientes adultos o adultos mayores, perdón, las causas más prevalentes son las inflamatorias. Entonces, como les venía diciendo, en población pediátrica, digamos que pues, hay patologías que se asocian a las causas a su vez, y en población pediátrica nosotros deberíamos descartar, digamos que primeramente, por ejemplo, algunas patologías de gran incidencia en esta población, como puede ser la enfermedad de Coxsackie, creo que se denomina. Entonces, acá esta enfermedad, digamos que podemos llegar a la sospecha diagnóstica de esta enfermedad a partir de la nemotecnia CRASH, en donde C hace referencia a lo que es conjuntivitis, la R hace referencia a lo que es esto, rash cutáneo, la A hace referencia a enopatías, la S a lengua afresada en inglés, y ya la H hace referencia a manos en inglés, ya que pues en esta enfermedad hay un eritema considerable en esta región del cuerpo. Ya hacia la parte de población adolescente o preadolescente, nosotros deberíamos sospechar o pues descartar primeramente una enfermedad de gran incidencia en esta población, como la enfermedad de Still. Y ya en población, pues en adultos mayores o adultos, digamos que como les venía diciendo, la etiología principal son las causas inflamatorias, enfermedades que afectan lo que es el tejido conectivo. Acá las patologías de mayor incidencia en el contexto de fiebre de origen desconocido son, en el caso de adultos, en edad promedio, está la arteritis de células gigantes o la arteritis temporal y también lo que es la polimialgia reumática. Siguiente, por favor. Listo, entonces, ya teniendo claro una serie de definiciones o de generalidades acerca de la fiebre de origen desconocido, entonces vamos a continuar con nuestro caso y como todo este tema de la línea del tiempo en cuanto a paraclínicos e imágenes diagnósticas que se le fueron mandando a nuestro paciente con el paso del tiempo. Entonces, ya para el 3 de mayo, ubicándonos en tiempo, pues el 3 de mayo, entonces, teniendo en cuenta que el paciente ya empezó, o bueno, ya empezaba a cumplir con criterios para fiebre de origen desconocido, hablando pues ya de temporalidad y de diferentes pruebas diagnósticas que se le habían realizado, entonces se le solicitó de nuevo un hemograma, el cual reportaba linfopenia, anemia y trombocitopenia. Pues este no reportaba leucocitosis, pero se debía descartar etiología autoinmune, pues de síndrome febril. Entonces, para esto, pues le enviamos como tal diferentes pruebas para descartar etiología autoinmune, un perfil autoinmune muy completo que contenía ANAS, ENAS, LDH, electroforesis de proteínas en sangre, cadenas livianas kappa y lambda, proteínas totales, complementos C3 y C4, anti-DNA, ANCAS, entre otros.
Otra cosa importante acá es que, pues, debido a que pues, el paciente refería linfopenia o pues tenía linfopenia persistente, se inició profilaxis antibiótica con timetropin sulfa, 160 por 800 miligramos los días lunes, miércoles y viernes. Y ante la visitopenia se solicitó un extendido de sangre al periférico. Listo, ya para el 4 de mayo, pues salió el resultado del extendido de sangre al periférico, el cual reportó glóbulos rojos de morfología normal, LDH levemente aumentada, con proteínas totales normales, y pues dado que cumplió el tiempo antibiótico para la sepsis de origen abdominal, se suspendió la vancomicina. Adicionalmente, pues empezaron a mandarle al paciente más pruebas en pro de ir como descartando posibles agentes causales. En este caso nos enfocamos más como en ir descartando agentes causales de carácter viral, y pues le solicitamos al paciente lo que eran pruebas de VIH, pruebas para hepatotropos, para hepatitis B y C, para sífilis, inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G para lo que es el citomegalovirus y también virus de Epstein-Barr, entre otros. Listo, entonces, en este punto, nosotros, pues analizando el caso, ya podemos ir descartando ciertas etiologías, como lo es una etiología de carácter viral, ya que, pues, algo muy importante, un concepto en donde pues, que estaba consignado en una de las guías, es que cuanto mayor es la duración de la fiebre de origen desconocido, menor es la posibilidad pues, de que la causa sea de origen viral. Y pues por todas las pruebas que se le mandaron al paciente, que pues de una u otra forma pues descartaban como tal un origen viral. Y pues en cuanto a que la fiebre sea de origen bacteriano, esto lo descartamos al darnos cuenta que los cultivos salen negativos. Incluso contábamos con un hidróxido de potasio, una prueba de hidróxido de potasio, que pues salió negativo. Si quieres, vuelve una, por favor. Eso. Entonces, tal y como lo mencionó José, digamos que el foto clásico, la fiebre de origen desconocida clásica, como les venía diciendo, se clasifica según su causa en neoplásica, causas autoinmunes, inflamatorias y misceláneas, siendo las neoplásicas y las autoinmunes las de mayor incidencia. Entonces acá encontramos dentro de las neoplasias, las más relevantes o las más prevalentes son cánceres hematopoyéticos, carcinoma de células renales, linfomas, eh, hepatocelular, entre otros, cáncer de colon. Hacia la parte ya de las causas autoinmunes, acá encontramos lo que es la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y arteritis de células gigantes, lo cual les mencioné. En cuanto a los inflamatorios, tenemos la fiebre perdón, la fiebre mediterránea, el síndrome antiinflamatorio frío, entre otros. Y ya hacia la parte de misceláneas, tenemos pues el Kikuchi Fujimoto y pues otras menos o de menor prevalencia, al menos a nivel nacional. Entonces, por ahora el paciente, pues le hemos descartado fiebre de origen desconocido, de etiología infecciosa pulmonar, tegumentaria, urinaria e intraabdominal, por lo que se encuentra completando un perfil autoinmune, dentro de los cuales tenemos los siguientes resultados. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya una vez salió el perfil autoinmune de nuestro paciente, encontramos los siguientes resultados. Entonces, tenemos un complemento no consumido, ANCAS negativo, el ANA sí es positivo en relación 1,80 con un patrón granular fino, un ENAS negativo con relación capa lambda que impresiona aumentada. También, pues, la parte como de pruebas que nos permitían descartar una etiología viral. Entonces, tenemos un perfil infeccioso con un VIH negativo, hepatotropos con memoria inmunológica para hepatitis B, sin infección aguda, pues por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, una inmunoglobulina M para virus de Epstein-Barr negativo y una inmunoglobulina G para pues, lo que es el citomegalovirus negativo también. Entonces ahí pues ya como les venía comentando, pues vamos descartando posibles etiologías, vamos descartando etiologías virales y etiologías bacterianas. Listo, entonces al examen físico del día 7 de mayo del presente año, ubicándonos en el tiempo, entonces para ese entonces al examen físico pues encontramos evidencia de adenopatías cervicales, esto pues adicionado a los hallazgos de un nuevo TAC de tórax de alta resolución, pues a partir de eso
podríamos concluir un probable síndrome linfoproliferativo y pues se indica TAC de cuello, de tórax y de abdomen con síndrome febril. Entonces, por lo cual, a partir de estos resultados, nosotros al paciente se le indicó una prueba de naproxeno, el cual fue positivo. Pues para los que no saben, el test de naproxeno es aquel en donde si el paciente responde satisfactoriamente a AINES, se considera que la fiebre es muy probablemente de etiología neoplásica. Y pues efectivamente esta prueba fue positiva. Siguiente. Listo, entonces, esto era lo que les decía, el tag de tórax de- de nuevo, este tag evidenció adenovascular y en vez de tag de cuello con contraste, este tag de cuello evidenció múltiples adenomegalias, por lo que se solicitó valoración por cirugía general para pues, una toma de biopsia ante la sospecha de un síndrome mieloproliferativo. Entonces, este grupo de cirugía general realizó la biopsia el día 7 de mayo de un ganglio excisional profundo derecho, por decirlo así. Y como ya lo he mencionado o lo hemos mencionado a lo largo de la presentación, se considera que el paciente pues, presentaba un probable síndrome linfoproliferativo, en que pues, dado los hemocultivos negativos se suspendió la terapia antibiótica y consideramos fiebre de probable origen oncológico, indicando pues ya su seguimiento ambulatorio por parte del grupo de oncología con el reporte de la patología de la biopsia. Listo. Pues finalmente con unos mensajes claves que nos deja uno de los artículos de revisión, pues en principio tener muy presente que todos los estudios que hablábamos previamente son los que nos permitirán hacer un abordaje de la mejor manera posible y que pues dentro de un paciente que pueda tener un síndrome febril prolongado, aún así todavía no reúne los criterios para fiebre de origen desconocido, deberíamos de empezar a pensar de que este paciente seguramente va a terminar dentro del espectro de criterio pues, para la fiebre de origen desconocido y que te motive, digamos, a la posibilidad de poder ir anticipando y teniendo presentes estos estudios dentro de la identificación de la misma. En la práctica clínica también, pues digamos que una investigación un poco más rápida para los síndromes febriles prolongados. Normalmente, pues se va a iniciar sobre los 7 días, sobre el séptimo día en el cual el paciente lleva el debut de fiebre. La fiebre, pues digamos que en general en la documentación que se haga de la misma debería hacerse una diferenciación oportuna entre que sea recurrente, periódica y persistente, que pues va a ser dentro de las otras cosas del espectro de la evaluación del síndrome febril y que pues digamos también hacen una caracterización un poco más distintiva de la fiebre de origen desconocido dentro de los criterios que obligan a que se estudie la misma con las consideraciones que hablamos previamente. Eh, la clave con la fiebre de origen desconocido va a ser hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico y no volvernos interdependientes de todos los estudios, tanto de laboratorio como imagenológicos. Estos son complementarios a la información que el paciente data y no deberíamos únicamente estar centrados en qué podría ser estando en un juego básicamente a ciegas sin conocer qué es lo que pasa en el paciente. Debemos de conocer que hay prácticamente unas 200 causas, un poco más incluso, de una posible etiología para la fiebre de origen desconocido. Es frecuente que un paciente se pueda ir sin diagnóstico, se puede ir con una fiebre de origen desconocido idiopática, como lo vimos por estadística, es el segundo resultado, el segundo desenlace de mayor importancia, y pues el pronóstico por lo general es favorable en pacientes que no presentan síntomas de alarma o síntomas que sean como banderas rojas en todo el manejo que estén presentando, sino que pues suelen tener un debut que es estable, presentan sus picos febriles y demás, y pues a pesar de que no se logra una documentación oportuna, digamos que hemodinámicamente y en condiciones físicas se logran mantener estables. Entonces, pues, mientras se logra establecer una causa, se puede hacer con paciencia. También las intervenciones que pues no deben de hacerse de forma brusca y de forma fútil. Entonces, pues, eso sería en general todo en relación al caso y ese fue el diagnóstico con el que nos terminamos movilizando para este paciente. Dar un agradecimiento a la doctora Jennifer por todo su apoyo, por todo el direccionamiento que nos dio para nosotros en la charla. Fue de realmente muy, muy productivo, nos enseñó bastante de todo el tema y pues esperamos que también haya sido lo mismo para ustedes y que les hayamos transmitido la información de la mejor manera posible. Sabemos que pues hay muchas patologías en las que se quisiera poder ahondar, pero pues esto es un tema de enfoque. Muchas gracias a los dos, a Juan Eduardo, a José Manuel,
La verdad es de que revisé la presentación, siento que hicieron un gran trabajo. El enfoque es lo más importante. Creo que llevaron el caso clínico por un enfoque en una línea del tiempo, que eso hace muy importante para llegar a un diagnóstico final, que todos entiendan que no es simplemente, como lo recalcaron desde el comienzo, pedir exámenes de forma desordenada, a pesar de que estamos a un cuadro, como su nombre lo indica, desconocido, pero siempre pues guiado hacia una clínica y una impresión diagnóstica inicial. Pero los felicito, de verdad hicieron un gran trabajo, me gustó mucho la presentación, desde el comienzo se los dije, fueron muy pocas las correcciones que les hice y pues ya, quedamos atentos entonces a las preguntas que tengan. Chicos, Listo. yo también quería decirles algo, los felicito porque de verdad pues fue muy, muy completo, muy juiciosos y pues a pesar de que fue largo, como que uno entendía, dado lo que dice la doctora Jen, que tenía una línea de tiempo. Sin embargo, o sea, algo pequeñito, o sea, no es por ahorita porque igual pues está perfecto y de verdad que fue una muy buena revisión, sino por ejemplo a futuro para revisiones posteriores, digamos que a veces el tiempo, o sea, como intentar dar mensajes claves por si les toca exponer como en un congreso o algo así, como que sea un poquito más cortico, pero sí, muy bien. Muchas gracias a todos, en verdad. Vamos a continuar entonces con la sesión de preguntas. Voy a leerlas todas y los presentadores escogerán aquellas que crean eh, 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 que digamos, tienen mayor pertinencia por cuestiones de tiempo. Y no está el paciente cuando acababa de llegar y Nefro inició el manejo antibiótico. Ok, ¿Con qué paciente? Con, ¿les parece si las leo todas, Doc? Y vale, léelas va- todas porque son Listo. varias y hay unas que sí me parecen relevantes y otras, la verdad, que se salen del tema, como enfocar mucho la parte de peritonitis asociada al catéter. La verdad, pues eso es otro tema completamente aparte, entonces creo que no vale la pena ahorita como entrar en ese contexto, sino solamente pues lo que tenga que ver con el tema, ¿listo? Listo, entonces, la siguiente es, en el paciente con peritonitis asociada a catéter, ¿siempre se inicia cubrimiento para MERSA? ¿Cómo se interpreta la base exceso de -1.1 de los paraclínicos de ingreso? ¿El derrame pleural que tenía se puede explicar por la diálisis peritoneal? ¿Cómo se justificó el edema en miembros inferiores del paciente? Em, ¿Todos los pacientes en terapia de reemplazo renal se consideran inmunocomprometidos? Por el contexto clínico del paciente, ¿valía la pena pensar en fiebre tropical? ¿Qué tan raro es considerar hipertermia mediterránea familiar como causa de fiebre de origen desconocido en nuestro contexto? ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba de naproxeno? ¿Por qué sirve fisiopatológicamente hablando? Listo, esas son las preguntas que nos hicieron. No Bueno, sé, yo iba a hacer algo con respecto al cubrimiento de, pues, MERSA, es algo muy general. En verdad, pues hay que tener unas consideraciones importantes y son siempre, pues, pensar en el contexto del paciente. No todos se cubren de ingresos, sino obviamente que tengan unas consideraciones para la cobertura empírica contra MERSA, por ejemplo, que ya tenga pues un aislamiento previo, una colonización conocida, el sitio pues de infección de también que se esté sospechando, la presentación o deterioro clínico del paciente, si es grave o no, pero pues digamos que hay que tener siempre consideraciones con respecto a los cubrimientos iniciales, sobre todo en los manejos empíricos en paciente con fiebre desconocido, que es como lo que estamos enfocados en este momento, porque obviamente pues en otros contextos pues los pacientes se tienen que direccionar de forma diferente, pero sobre todo tener cuidado aquí con el manejo empírico al momento de decidir iniciar un antibiótico. En el contexto hablo solamente de fiebre de origen desconocido. Con respecto al test de una proteína, de hecho era un aporte o una pregunta que les iba a hacer. Esto pues tiene en verdad una sensibilidad, una especificidad muy baja. De hecho pues en verdad no se usa mucho, pero pues vemos que a veces es como una medida de rescate. Con respecto a qué tiene que ver esta prueba, en realidad se hace con un fin y es como que guiar el diagnóstico, así a ver si hablamos de infección o etiología neoplásica.
Eso es básicamente lo que se busca con el test de naproxeno. Y la interpretación es, uno da una dosis de naproxeno de 250 miligramos cada 12 horas vía oral. Pueden usarse hasta 500, pero casi siempre pues uno da 250 con un monitoreo continuo de la temperatura por lo menos durante 4 a 6 horas. Esto pues es importante que el paciente no tenga manejo, eh, anti- eh, por ejemplo, con dipirona, con acetaminofén, pues porque esto va a alterar claramente la prueba. Toca estar pendiente de que si el paciente tiene manejo, ay, para la fiebre se me olvidó, no estar seguro de que se lo suspenda al momento de hacer el test. Es positiva cuando se presenta una caída pues de la temperatura de la fiebre en menos de 24 horas. Usualmente más o menos el punto de corte, pues uno claramente ve el paciente el otro día, pero más o menos a las 12 horas, esto nos va a sugerir que es una enfermedad neoplásica. Eso es básicamente el detector, pero no tiene alta sensibilidad ni especificidad, ni es algo que se encuentre dentro de los algoritmos diagnósticos o descarte en la fiebre de origen desconocido, pero pues sí se escucha, sí se hace en ocasiones, pero pues no, no sería lo ideal. Es básicamente eso. Cami nos va a ayudar con las otras preguntas. Listo, chicos. Entonces, rápidamente, pues, la primera pregunta es de por qué se inició aminoglucoside y no otro antibiótico. Digamos que esto está en las últimas guías de relacionada a peritonitis asociada al catéter de diálisis, que punto número uno, hay que tener cuidado, no se vayan a confundir con peritonitis bacteriana espontánea, los criterios son diferentes, son aquellos ahorita en los que tienen leucos mayor a 100 y que esos el 50% sean polimorfonucleares. Y la guía, pues digamos que el aminoglucósido tiene una buena reabsorción a nivel en el líquido peritoneal, es uno de los antibióticos que mejor concentración tiene, pero también se puede iniciar cefepime, ceftazidima, siempre también pensando como cubrimiento de pseudomonas. Ya Jen dijo pues lo del cubrimiento del lauris meticilino resistente. Digamos que las otras preguntas pues no van como en relación al caso, digamos que lo del derrame pleural es un tema un poco más amplio y por aras del tiempo no lo vamos a contestar, La de pero hay fiebre otro tropical, Cami. importante, es la de fiebre tropical, sí. Bueno, digamos que eso dentro del algoritmo de fiebre de origen desconocido es lo último en que se piensa. En Colombia sí hay casos, pero realmente, pues, por ejemplo, si es un paciente grave o lo que ya hemos dicho, digamos que el algoritmo tardaría mucho hasta decir que es una hipertermia mediterránea familiar. Y antes de pensarla, pues el paciente tiene que llegar a biopsia, tiene que, inclusive, pues hay el uso adecuado del PET scan. No es, o sea, es muy raro, pero acá se han encontrado algunos casos y lo que uno hace es manejo con colchicina o con doxiciclina, sobre todo con la colchicina. En caso de que pues respondan, pues uno podría decir que posiblemente podría tratarse de eso, sin embargo requiere también pruebas genéticas y otros estudios que pues ahorita pues no los tenemos ampliamente acá en Colombia, pero pues es raro, pero hay casos. Creo que como dijo Cami, Listo. por ahora del tiempo, esas son como las más relevantes. No sé si quieran hacer otro aporte o tengan una pregunta en contexto al tema de las preguntas, de las respuestas que acabamos de dar para ya dar por finalizado entonces la sesión. Bueno, nadie más nos escribió, entonces una vez más muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que la charla la pueden revisar una vez más por YouTube. Esta era nuestra última actividad académica de este semestre. Les compartimos el link de asistencia con base a las personas que nos la llenaron. Vamos a empezar a hacer la base de datos de personas que nos acompañarán el siguiente semestre y haremos las respectivas reuniones. Los queremos recordar que se inscriban a la convocatoria que estamos haciendo para seleccionar a las personas que van a ir al concurso de Interimix en Cali. Les vuelvo a reenviar el link. Debe ir una persona de cada semestre a partir de quinto, de cada año a partir de quinto semestre, perdón. Entonces, los invitamos a que se inscriban, no pierdan esta gran oportunidad para, número uno, ir a Cali y número dos, participar y mostrar nuestros conocimientos como universidad. Si ganamos, pues el siguiente año será en nuestro hospital. Muchas Y gracias. también quiero aprovechar, vale, me das la oportunidad de, pues, creo que ya todos conocen del Congreso de Medicina Interna de nosotros, de los residentes, entonces queremos una vez más, pues, invitarlos a todos, va a ser el 5 y 6 de junio, y pues ya se pueden inscribir en el link del Instagram de nosotros está, por si quieren asistir. Listo. Muchísimas Muchísimas Gracias, gracias, doctora. y nos vemos en una siguiente oportunidad. gracias a todos, buenas noches. Gracias, doctoras. Feliz noche y Gracias. feliz Hasta noche para luego. todos. Gracias. Entonces, muy buenas. Muchas gracias.